Unas siluetas llenan de presencia el vacío, un vacío de medio siglo. Están en algún sitio. Por eso lo llamamos desde el fondo de la noche, de la larga noche. Están en algún sitio. Escucha, escucha. Son un grito en el silencio, la luz de la luz. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a estar recibiendo a Karina Tassino, hija de Óscar Tassino, secuestrado por Eduardo Ferro el 19 de julio de 1977 y desaparecido en el centro clandestino de detención de La Tablada. Karina, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Y nos acompaña Mateo Gutiérrez, realizador audiovisual, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado el 20 de mayo de 1976. Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Gracias por... ¿Nos pone nerviosos hablar de estos temas o estar en una conversación? Vos tenés un poco más de... Sí, yo hablar del tema no tengo problema. Así que no, en principio... Bien. Igual siempre salir, no estoy acostumbrado a salir en televisión, entonces si bien he salido, digo, esporádicamente, siempre la situación te provoca algún nervio, pero todo bien. ¿Tú te pones nerviosa todavía? No, a mí lo que me pasa no es el tema tanto de la televisión, aunque no estoy acostumbrada a la televisión, es el tema en sí. O sea, Claro. Es el mes de mayo, es la memoria, es poner de alguna forma el cuerpo y la voz para seguir reclamando lo que venimos reclamando hace más de 50 años. O sea, es esa la situación que, bueno, es como un poco difícil de explicar, pero bueno, si no lo hacemos nosotros... Vos sabés que tú me decías ahora, por eso yo lo llevé por ese lado, que te ponía un poco nerviosa y yo te decía, yo me sigo poniendo nervioso antes de cada programa, ¿no? Siempre digo por suerte, porque eso quiere decir que me importa lo que hago. Hay temas que me ponen más nervioso que otros. Este es uno de ellos porque uno tiene que tener el cuidado de caminar entre la historia, los sentimientos, ¿no? Sin caer en cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, son programas también que para nosotros son programas difíciles, pero son programas que uno quiere hacer, ¿verdad? Porque quiere recordar la historia, ¿no? Que no quede en el olvido. ¿Sí? Y en este mes de mayo, bueno, hablar de estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y vamos a empezar a conocernos por lo menos algo de ustedes. Nosotros les pedimos que nos manden un referente, o me presenten un referente, alguien que por algún motivo les significa una referencia. Karina, tú nos presentaste a el trovador cubano, a Silvio Rodríguez. Explícamelo. Silvia, ¿Ese amor? El trovador cubano, excelente. Lo que pasa es que a mí Silvio Rodríguez me lleva a una etapa de mi vida muy importante, de mi vida y del país, porque yo empecé a escuchar a Silvio en dictadura, gracias a mi hermano mayor Gabriel, por cassette clandestinos que circulaban. Date cuenta, yo tenía 13 años, estamos hablando del año 83, un año muy efervescente para el país, un año en que estábamos luchando justamente contra la dictadura por la democracia. Eran tiempos muy oscuros, pero era como esa luz de esperanza, ¿no? Imagínate yo con 13 años, o sea, el hecho de pensar que lográramos estar en democracia era una cosa que nos impulsaba. Silvio a nosotros nos emocionaba escucharlo, buscar... un sueño rebelde y hermoso y saltar al vacío, ¿no? Que fue en definitiva lo que hicimos, y date cuenta que en esos años que si bien ya vivimos, ¿no? Porque
somos de la misma generación, creo, Somos de la ¿no? misma, Del 83, o sí. sea, el 1 de Mayo, la formación de ACEP, la Semana del Estudiante, o sea, todas esas movilizaciones seguían pasando en el país cosas muy, muy terribles, ¿no? Seguían secuestrando gente, se llevaron presos a jóvenes comunistas, pasaron por situaciones horribles de violación, de tortura, desaparecidos hubo hasta el año 82. Sin Mayo recuerdo en el 84 una movilización que estábamos atrás del IABA a punto de arrancar y en el momento que vamos a arrancar fue tan rápido todo que la gente empieza a caer, vuelan zapatos, yo no entendía lo que pasaba y lo que pasaba era que estaban atrás empezando a golpear, yo caí al piso. Y en ese momento que caigo al piso, mi hermano Gabriel, una vez más, un referente en mi vida, me grita, corre Karina, y pone él la espalda en un palo que un milico me iba a dar a mí. Yo arranqué a correr, que no podía parar, y llegué a 18 de julio y éramos todos corriendo. Y ahí estaba la solidaridad de la gente, que te abría las puertas. Yo creo que esto fue en el 84. En el 84, la gente te abría las puertas y te metías a las casas desesperado, con un miedo. Y bueno, y entonces Silvio para mí, en tiempos tan oscuros, él fue un referente, porque la solidaridad, el amor que él canta, ¿no? Porque él le canta amor a todo. Y solidaridad sin amor no existe. Y además, imagínate, en el 85 fui a verlo con mi prima. ¿Te acordás que Claro. estuvieron los festejos? Los festejos de la recuperación democrática, de la asunción de Sanguinetti. Exactamente. Y nosotros con mi prima elegimos ir, por supuesto, a ver a Silvio Rodríguez. Y fuimos a la Intendencia y allá de madrugada logramos entrar donde le estaban haciendo una entrevista, eran pocos periodistas. Y nosotras entramos porque conseguimos unos carteles de prensa, no recuerdo cómo fue, pero la cosa que entramos, estaba él con pocos periodistas y nosotras ahí, imagínate, con todas las esperanzas de recuperar la democracia, tener a Silvio ahí adelante. Y cuando terminó de hablar, me acuerdo que le digo a mi prima, vamos a pedirle un autógrafo, ¿viste? Porque era como que no tenía nada, no había nada. Y mi prima me dio un pedazo de su agenda. Y yo ahí hice una mentira piadosa, dijera mi abuela Mamina, le dije que ese día yo cumplía 15 años. Yo a los 2 días cumplía 15 años. No era tan mentirosa. Era solo por 2 días. Era piadosa. Y él Era piadosa. me puso feliz cumpleaños, Karina, Silvio Rodríguez. O sea, y las esperanzas que teníamos, ¿no? Claro. Entonces, sí será un referente. Me recitaste un par de frases ahí, pero ¿cuál era de los temas que te llamaban más? Todos me llamaban, porque hasta el día de hoy lo sigo escuchando. Mira, yo solo dejé de escuchar a Silvio Rodríguez cuando falleció mi hermano Gabriel. Gabriel era, lo encantaba a Silvio, siempre analizando todas las canciones, queriendo entender su poesía. Y cuando él falleció, yo estuve mucho tiempo sin poder escucharlo porque realmente no podía escucharlo. Porque era como escucharlo a él. Escucharlo a él. Claro. Hasta que mi prima, una vez más, me regaló Segunda Cita y ahí empecé de nuevo. Y bueno, tengo todos sus discos, todas sus canciones. Ahora, Mariposas para mí... Bueno, había una. Todos tenemos alguna canción. Acá han venido muchos músicos y con todos siempre hemos hablado de eso, de qué importante es determinada parte de tu historia asociada, para decirlo bien, cuántas veces una música que es la que de alguna manera te despierta cosas, está asociada a una parte de tu historia. Sin duda. Algo que te pasó. Sin duda. ¿No? Y entonces el recuerdo y el tener esa canción como decir, yo me gustaría escuchar tal cosa en ese momento, o escuchar canciones que te llevan a determinado momento. ¿Te gustaba Silvio Rodríguez? Sí, mucho. Y aparte estoy muy impresionado porque tenemos una experiencia muy similar con Silvio. Yo conocí a Silvio por mi hermano Marco, fallecido también, el mayor. Y a mí me encantó siempre Silvio, sobre todo la parte acústica de él con la guitarra, antes de la trova. Me gustaba mucho Rabo de Nube y todo ese tipo de discos, siempre.
Y me pasa eso que dice ella, me gustó mucho durante mucho tiempo, unas letras increíbles. Increíbles, un escritor trovador impresionante. de primera. Mariposas, la guitarra es complicadísima. Tengo que tocar la guitarra. ¿Eh? Tocar la guitarra. Intenté y te puedo decir que Mariposas era ¿Pudiste? complicadísima, sí, así que gran guitarrista también. Pero me pasa eso, lo dejé de escuchar con el tiempo porque me recuerda a mi hermano, entonces fue quedando increíble. ahí, pero muy similar a lo que contaste tú, porque aparte yo recuerdo haber ido al 1 de mayo del 83 con esa edad Sí. que tú decías Sí. y al 27 de noviembre del 83. Sí. Claro. Pero en el 84 detienen a Marcos, a mi hermano. Yo no sé si no fue en una de esas. Capaz que fue Sí, ahí. porque la tienen detenida un par de días. Entonces, todo lo que contaste se me hace muy, muy familiar. No, de alguna manera son de la misma generación y vivieron experiencias bastante similares en determinados periodos. Bueno, vos sos un creador audiovisual, ¿está bien dicho? Bien. No, lo Realizador que dije la audiovisual. guitarra porque cuando alguien agarra así enseguida dice, porque es difícil es porque alguna vez lo Sí, intentó. yo soy musiquero, rockero, me encantan las violas, las guitarras. Lo intenté de joven, pero no era para mí. Bueno, pero está bien. Yo también lo intenté. Y alguna vez llegué a tocar una canción y después, por suerte, decidí arrancar para el deporte, para hacerle un bien a la sociedad. Bueno, acá algo parecido. Acá algo parecido. Bueno, vinculado a tu pasión audiovisual, planteaste como un referente que podía aparecer hoy a Francis Ford Coppola, ¿no? Guionista, productor, director de cine. Tiene algunas películas que son impactantes, por lo menos El Padrino y Apocalipsis Now, que son de Exacto. las que yo por lo menos me acuerdo como más importantes. Coppola para mí es el primero. Era un adolescente en la década del 80 y me di cuenta que me encantaba el cine, la fotografía, el cine, me convertí en un cinéfilo. Y entre Cinemateca, los videoclubs y alguna cosa que pasaba la televisión, hice como un curso intensivo de la década del 70 en cine y en música, pero en este caso en cine. Cine norteamericano, pero también cine europeo. Sobre todo gracias a Cinemateca. Y la década del 70 de Coppola a mí me partió como joven adolescente, porque tiene la seguidilla del Padrino 1, La Conversación con Jim Hackman, Claro. El Padrino 2 y Apocalypse Now. Entonces es una década como muy pesada en cuanto a la cinematografía propia de él y a la impronta que deja. Y a mí me dejó eso. No un referente con respecto a lo que yo hago. Yo no hago nada que ver, documentales chiquitos y en base a entrevistas. No por ahí. Pero sí por el concepto audiovisual de lo potente que puede llegar a ser la transmisión de un mensaje, ¿no? Y con una impronta bastante oscura, siempre vinculado a la muerte, siempre vinculado a los conflictos de las personas, de los seres humanos, disecando cada personaje muchísimo, ¿no? Cada personaje le saca muchísimo jugo y le toca las partes débiles, y yo me sentí siempre muy atraído por todo eso. Entonces nada, quedó ahí Coppola como un referente de todo el cine que después seguí viendo, ¿no? Y después obviamente empecé a ver cine antes de Coppola. Pero lo que decías hoy tú con respecto a lo primero, ¿no? Un adolescente me pegó muchísimo ver El Padrino 1, ver Claro. Apocalipsis Now con 15, 16, 17 años. Es como que, como decimos nosotros, me partió la cabeza. Es como que... Entonces, bueno, a partir de eso yo creo que desarrollé un gusto por cómo transmitir los mensajes y con esa cuota así un poco oscura, y eso quedó implícito en mí. Y lo trato de aplicar en cualquier cosa que quiero hacer. Vos sabés que, bueno, mencionaste que yo no me acordaba del informante, la de Jim conversación. Hackman, la conversación. La conversación. Que era aquel tipo que tenía todo Es aparatos como una para espía grabar. de Una sonido. espía, ¿no? Una espía de sonido. Es Pero una maravilloso. espía del sonido, pero escondido. Una cosa, me acuerdo de... Y bueno, y se vuelve... Totalmente completamente- loco, claro. Es una película mucho más chica que las otras tres. Sí, sí. Las otras tres son mega producciones, pero igual, esta Es chiquita, fantástico. sí, marca... Y lo otro que te iba a decir que me pasa con el que cada tanto pongo El Padrino de vuelta porque la primera escena, la escena del casamiento, hasta que se cierra la puerta, es una cosa, la puedo ver, no sé, 20 veces y me sigue emocionando, me sigue encantando. Bueno, sí, a mí lo comprobé con el tiempo, no sé cuántas veces las vi. Perdí la... Son películas que no me aburren, que las volvería a ver, y Sí. las vuelvo a ver encantado con mi hijo, que las ve y le encanta, o sea,
lo repito. Y encima Apocalypse Now tuvo como una vida propia que todavía sigue, porque Coppola presentó hace 2 años de una nueva versión. Sí. O sea, es una película que le ha seguido buscando la vuelta. Hizo una versión larguísima después de la original, ahora hizo una versión más corta, pero la tocó técnicamente. Escaneó el negativo y toqueteó el color, que en la original estaba medio como dark de más, y la refrescó, es otra película. No es otra película, digo, pero la refresca, la ves ahora con otra versión. Con una cosa de actualidad increíble. Entonces era una película que siguió teniendo vida. Vos haces producción. Bueno, yo soy gestora cultural, soy actriz y gestora cultural, pero me he dedicado más a la gestión cultural. Sí, justamente cuando venía para acá pensé que las vueltas de la vida, ¿no? Porque yo la primera producción que hice de gestión cultural, que me invitaron cuando yo todavía no era gestora, fue Resiliencia, de Marianela Morena. ¿Qué título, no? Resiliencia, si nosotros seremos resilientes. Y después dejé el tema de las producciones porque, bueno, sucedió el fallecimiento de mi hermano, después de mi mamá, y como que la cabeza no estaba en eso, dejé. Y cuando retomo la producción fue por el contacto con el fotógrafo argentino Gustavo Germano por Ausencias, que vinieron a presentarlo acá en Uruguay. Y ahí de alguna forma me vinculé con el equipo de ellos que ya estaban trabajando y empecé a trabajar de vuelta, y después con el libro Las Palabras Guardadas que escribimos, hicimos 3 ediciones, recorrimos el país. Fue como una forma de volver a la producción, ¿no? Con temas que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Nada, venía pensando eso, que ahora, 50 años del golpe, esas cosas que pasan en tu vida que nunca lo había pensado así. Claro. Más allá de que ahora últimamente, bueno, seguí con teatro y la verdad que hicimos unos trabajos con el director Javier Iglesias y un equipo divino de obras de teatro, pero accesibles. Trabajamos justamente con el tema de la accesibilidad. Nos preguntamos qué pasa con la cultura, qué barreras nosotros mismos a veces no, definitivamente ponemos que hay personas que no pueden acceder. Nosotros, siendo un grupo de teatro independiente, logramos hacer obras. Arrancamos con una que el tema trataba sobre la enfermedad, la salud mental, mejor dicho. Y a partir de ahí, que era un tema sobre el derecho a elegir de las personas en situación de discapacidad, dijimos, bueno, pero ¿por qué no hacemos las obras para personas ciegas que puedan acceder con audiodescripción, para personas sordas con intérprete de lengua de seña, pero uno por cada personaje? O sea, nos metimos en todo un camino de trabajo, primero de aprender sobre la discapacidad, que no sabíamos nada, porque una vez habla de discapacidad y piensa que es poner una rampa. Y una vez que empezás en el tema, te das cuenta que la falta de empatía que tenemos al dejar afuera a tantas personas que pueden disfrutar, igual que nosotros, de un espectáculo, ¿no? Y ahí realizamos un tríptico de obras accesibles y bueno, es un trabajo realmente muy lindo. Mira, empezamos empezamos en el 2019 y nos agarró la pandemia, pero con esta obra, Nuestro Hermano, de Alejandro Melero, un autor español, realmente fue 3 años estuvimos, porque además ganó el Florencio, Sebastián Rebollo como mejor actor, recorrimos el país, y después en el 21 y en el 22 agregamos 2 obras más, que además tratamos de que no siguieran tratando el tema de la discapacidad a la obra, porque a veces también parece eso, que si haces una obra para que accedan personas en situación de discapacidad, tenés que tratar el tema de la discapacidad, y no, les gusta como nos gusta todo, cualquier tema. Claro. Entonces, claro, no hay por qué hablar de eso. Exacto, no hay por qué hablar de eso. Entonces justamente hicimos una obra relacionada con un thriller psicológico, y después una obra de Claudia Piñeiro, ahora el año pasado, que trata justamente sobre la identidad. Ella escribió esa obra a pedido de madres de Plaza de Mayo, que llamaron a escritores argentinos porque querían que hablaran sobre la identidad, pero no de los niños desaparecidos, sino de la identidad en forma general, para que la gente pudiera entender cuando se ponen los zapatos del otro. Entonces ella escribió ¿Cuánto vale una heladera? Ah, sí, sí. Claro. Una comedia que en realidad
no habla de la identidad porque ella, Piñeiro, se le quema la heladera y cuando va a reclamar, como los teclados no tienen ñ, ella no existe, es Piñeiro. Entonces la garantía... Me pasa a mí. Bueno, muy bien, también la cultura los une, pero bueno, vamos a seguir conversando con Karina Tassino y Mateo Gutiérrez, aquí en Ideas Cruzadas, en un segundo nada más. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Karina Tassino y Mateo Gutiérrez. Y bueno, de alguna manera lo que une esta conversación hoy es un padre asesinado, un padre desaparecido, ¿no? Más o menos la misma generación, distintas experiencias en la vida, pero bueno, vidas afectadas por el terrorismo de Estado. ¿Cómo fue la contención del resto de los componentes de la familia? ¿Cómo fue la contención para que ustedes tan chicos, porque si no me equivoco, la desaparición de tu padre es cuando tú tenías 6 años? 7 años. 7 años y tú más o menos lo 6 mismo, 6 años. O sea, ¿cómo es el entorno que los ayudó a pasar esa situación? Empezar el que quiera. Creo que nosotros fuimos como absorbidos por ese entorno, o sea, tuvo mucho que ver el entorno. Una madre sola con 5 hijos que tenía que volver al Uruguay a encarar una nueva vida. Mis abuelos ayudaron un montón, el abuelo paterno, nos fuimos a vivir al apartamento de él cuando vinimos, y mi abuela materna, la madre del Toa, la dueña de un campo de la que vivíamos. Entonces, por suerte, no hubo problemas económicos en ese momento. Y encima, cuando volvimos al Uruguay, vamos todos al colegio seminario, que es el colegio de jesuita donde había ido mi padre. Y caemos a mitad de año, en julio, éramos la mosca en la leche en ese momento. Y ese colegio tuvo una función de arropar a esos niños y que tuvieran la posibilidad de hacer una vida normal, entre comillas. Y así fue. Así fue, y creo que nos ayudó un montón. Bueno, y hablar de amigos, amigas de mi madre, amigos de mi padre, un montón de gente que podría nombrar. Y esos niños se fueron creciendo. Claro, mi experiencia personal es, ok, capaz que cuando tenga la oportunidad esto queda atrás y yo tengo una nueva vida y todo cambiará. Y no, y yo me topé con la realidad de que eso no iba a ser así. De que yo iba a estar en mí toda la vida y me iba a afectar la vida personal, pero lo sentí de maduro. Antes que tenía una cierta esquivo al tema, creo yo, para no afrontar esto que estoy diciendo. Y cuando fui hombre, casado, que tuve hijos, etcétera, y me topé con alguna información, siempre hablé de él pero intentando que no me afectara la vida, digamos, ¿no? Y cuando fui grande y padre, sobre todo, y me topé con algunas imágenes que nunca había visto, me di cuenta que eso en mí estaba ardiendo, como el primer día. Y bueno, y ahí fue que yo ahí fue que decidí hacer una película sobre él. Hasta ese momento yo me había estado formando en fotografía, en publicidad, que si bien no era lo mío, era un poco la escuela que todos tuvimos en esto para aprender a realizar cosas, ¿no? Y en ese momento yo agarré y me fui para el lado opuesto. El dueño de la productora quedó como un poco en offside porque yo vine con algo que no estaba previsto. No era el plan. No era el plan. Y la verdad que le tengo que agradecer, y lo voy a nombrar, Diego Arzuaga, el dueño de Taxi Films, Sí, claro. la productora, muy conocida en su momento. Él, cuando yo vi que estaba decidido, puso todo lo que podía poner para que eso se hiciera. Y la verdad que es el productor de esa película y por suerte fue así. Y hubo un editor a mi disposición y un cámara a disposición y
Y tuve 2 años tratando de hacer eso, que era afrontar los miedos que Claro. yo venía arrastrando y hacer una especie de catarsis abierta, porque en el momento que lo decidí, creo que influenciado por Coppola, fui a rascar en todos lados donde pude. En el sentido me convertí en documentalista buscando el dato preciso, no me hagas el cuento con azúcar, ¿no? Endulcorado, sino el dato preciso. Con Destino Final. Sí, perdón, es la película TF Destino Final que yo hice como documental acerca de la vida y la muerte y el asesinato de mi padre. Sí. Acá, el año pasado, estuvo una prima tuya. Sí, Bettina. Bettina. Sí. Una científica, estuvimos hablando de ciencia, pero trajo una foto, Sí. porque nosotros le pedíamos, el año pasado le pedíamos en vez de un referente una foto, y ella trajo una foto de toda la familia, Hermosa sino que era Sí, marcaba toda la pantalla. tacinada, sí. Y entonces Hermoso. ella decía que, bueno, creo que salvo su padre, en ese momento la vida lo lleva a que tu madre estaba presa, tu padre estaba clandestino, tu tío estaba preso, otro estaba en Venezuela. Y de hecho ustedes quedan solos cuando llevan presa a tu madre. Entonces, como ahí hay una familia también. Y ella nos decía, una familia que nos contuvo a todos de alguna manera. Es que fue así, realmente fue así, porque imagínate la situación, nosotros solos, que vivíamos con mi abuela, porque cuando nos mudamos a Carrasco, la casa recién habíamos terminado se estaba terminando de construir, porque mis padres habían salido sorteados en la UTE, en ese momento se les daba un préstamo para construir o para, ellos construyeron una casa con otros compañeros. Y mi abuela se había ido a Venezuela porque se habían llevado preso a mi tío Javier, fue el primero que se llevaron preso, y mi abuela estaba muy mal, entonces nosotros quedamos solos. Y ahí quien nos contuvo fue la familia, justamente los padres de Bettina, mi tío Álvaro y mi tía Ida, y con mis primos. O sea, nosotros siempre decimos, a pesar de toda la tragedia que vivió nuestra familia, tuvimos la suerte de tener la contención de la propia familia, y a pesar de vivir esos momentos tan terribles que vivimos, cuando estábamos con ellos, con mis primos y con los hijos de Javier, era como estar en otro mundo. O sea, realmente fuimos felices en esos momentos, como niños. Imagínate para mis tíos, ¿no? Hacerse cargo de nosotros económicamente, porque mi abuela era jubilada, o sea, hubiera sido imposible. ¿Cuántas familias no tuvieron esa suerte que tuvimos nosotros de tener la contención que tuvimos en esa familia? Yo conozco casos de personas que se llevaron presos a sus padres, a sus tíos, y quedaron a la deriva. Entonces, realmente fue tremendo. Vos date cuenta que, volviendo, hoy estoy mucho con mi hermano Gabriel, y además hoy es el cumpleaños, mi mamá cumpliría 88 años, ¿no? Cuando a mi madre la secuestran, que le piden que le traiga una funda para encapucharla y llevársela, y ella le pide que por favor la dejen con un guardia hasta la mañana porque estamos nosotros 3 solos. Yo tenía 5 años, mi hermano Marcelo 8 y Gabriel 11, y le dicen por supuesto que no. Mi madre, cuando va a buscar la funda, también agarra el dinero porque estaban revolviendo todo, llevándose todo, y se lo pone en el pijama a Gabriel y va a besarlo, a abrazarlo. Y él le dice, mamá, ya me tengo que levantar para ir a la escuela. Y ella le dice, no, mi amor, seguí durmiendo, y le da un beso. Ese fue el último beso que mi madre le dio a Gabriel con 11 años, hasta los 15. Porque cuando encontramos a mi madre después de 9 meses en tortura en el Fusna, que estuvo desaparecida 9 meses, y empezamos la visita, ellos consideraban que Gabriel era mayor, era adulto. Entonces tenía visitas con mi tía, con adultos, con una pared de por medio, un vidrio y un teléfono. O sea que Gabriel no pudo besar ni tocar a mi madre desde los 11 hasta los 15. ¿Qué es eso si no es terrorismo de Estado? No. Es terrible. No, yo te dije que el programa iba a ser difícil. Hay un hecho, digo, en algún momento dijiste algo así como la persona que se llevó a mi padre y que lo mató está viva.
y no me dice dónde está. Pero claro, ellos saben dónde está mi padre y los demás desaparecidos, detenidos desaparecidos. O sea, es una cosa que realmente vos decís, ¿cómo puede ser que a 50 años del golpe de Estado hoy tengamos que seguir reclamando verdad y saber qué hicieron con ellos y saber dónde están y saber dónde están sus restos? Es como una cosa que, y encima hoy con el retroceso que tenemos, ¿no? Porque realmente hoy están apareciendo voces. Siempre dijimos que la dictadura fue cívico-militar. Durante muchos años no se escuchaba que nadie hubiera apoyado la dictadura, pero ahora se escuchan. No solo se escuchan, sino que están en el Parlamento y que defienden a los criminales terroristas de Estado. Porque todo eso que hicieron fue con personas del Estado, funcionarios del Estado, que nosotros pagábamos sus sueldos, con todo el aparato del Estado amparándolos, acá en Uruguay y combinado con otros estados, porque eso fue la Operación Cóndor, por eso pudieron trasladar gente, hacer todas las barbaridades que hicieron. ¿Y cómo hoy todavía seguimos discutiendo eso? Es horrible, ¿está? Es así, pero hay un elemento que está asociado un poco con tu historia, y es el de, bueno, estamos ante dos casos, ¿no? El caso de un desaparecido y el caso del asesinado, que percibí en un momento que cuando lo dijiste no, que murió no, que lo mataron, que lo asesinaron. Porque a veces es difícil decir esa palabra, ¿no? A tu padre lo desaparecieron. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A tu padre lo mataron. Siendo ustedes unos niños, viviendo con toda esa experiencia que además vos contás de lo que te costó entender que eso no iba a quedar atrás, ¿no? Y que había que afrontarlo y que había que incorporarlo. Pero son la misma operación, ¿no? Una desaparición en el Uruguay como un asesinato en la Argentina forman parte de la misma operación del Estado que quería, porque yo leí, ustedes disculpen, me corrigen cuando digo, de que de alguna manera en algún momento se comentó, se dijo que los asesinatos de tu padre, de Michelini, de Barredo y de Whitlow habían sido hechos por los propios tupamaros, ¿no? Porque ellos de alguna manera habían empezado a tener una cierta afinidad política, o se habían juntado para trabajar por la solidaridad con el Uruguay. Esos eran sus enemigos, por eso los asesinan. Y a mí me quedó por lo menos muy impactado un par de cosas. La foto tuya, ¿no?, de ausencia, y un relato tuyo del cual recordás los olores de tu padre. Y eso es... No sé, digo. Sí, a mí cuando me preguntan qué recordás del viejo, eso, de verlo afeitarse. Usaba una colonia Atkinson, Colonia Atkinson, que la busqué años después, se fue. Y aparte un tipo que tomaba mucho mate y fumaba mucho, republicana negro. Entonces el olor al toba a mi viejo es un olor a mate y a tabaco. Un olor muy reconocible. Entonces eso sí quedó impregnado en mí, por supuesto. Más allá de pequeños detalles, te traía revistas, ese tipo de cosas, caramelas, siempre andaba con algún regalito ahí chiquito. Entonces como esos pequeños detalles uno le quedan, por supuesto, sí, por supuesto. Los dos tienen una madre que queda, ¿no? ¿Cómo fue la vida de esas madres? Bueno, en el caso tuyo todavía estaba preso. Imagínate. Mi madre la llevaron en el 75, cuando empezó la Operación Morgan, el 7 de noviembre, y la liberan en el 79. Entonces mi madre sale, después de haber sufrido todos esos abusos, sin su esposo, con hijos para terminar de criar, sin trabajo, sin la casa sin terminar de construir. O sea, era realmente tremenda la situación. Y yo siempre digo, o sea, mi madre, yo no sé de dónde sacó fuerza, por nosotros lo hizo, ¿no? Pero mi madre, el primer trabajo que mi madre consiguió fue vender libros puerta a puerta con banda oriental. ¿Vos te imaginás el estado en el que estaba mi madre para hacer eso?
Hacía antes trabajos más chicos, ¿no? Porque una de las cosas que quiso fue que mi tío no le ayudara más económicamente, que mi tío se enojó. ¿Cómo no vas a querer que te ayude económicamente? Y mi mamá dijo, no, hasta acá, ahora yo voy a conseguir. Mi tío tenía una casa de pesca y nosotros hacíamos un tipo de trabajo con las boyas, con los anzuelos, ¿viste? Mi madre cocinaba, después en Banda Oriental trabajando, y en medio de todo eso salir a buscar a mi padre, o sea, continuar la búsqueda que hasta el momento mis tíos y mi familia habían hecho de mi papá. O sea, nosotros, porque es difícil a veces explicar la desaparición. En palabras de Hellman, bueno, es una palabra, la desaparición forzosa, horrible, que incluye 4 palabras, que es el secuestro de personas indefensas, la tortura, el asesinato y el esconder sus cuerpos. O sea, eso incluye lo que es la desaparición. Pero para nosotros, los que quedamos, es una persona que te la borran de un día para el otro y vos todos los días estás esperando que esa persona aparezca, vuelva. Porque además el proceso del terrorismo de Estado siempre primero te desaparecían. Todas las personas que estuvieron presas, claro, primero estabas desaparecido. Días, semanas, meses, años, algunos, pero después aparecían si no te mataban o si no te desaparecían, ¿no? Entonces, es muy difícil poder cerrar eso, porque ante esa situación, vos no es que te entregaron a tu padre muerto, que lo viste muerto, que podés hacer o un proceso o un duelo o entender. A veces los psicólogos hablan de como 3 premisas para las catástrofes: ver, comprender y concluir. Y nosotros, los familiares de desaparecidos, claro, ¿cómo hacemos eso si no sabemos qué pasó? Claro. Y yo estoy hablando de mí, pero en este país hay 197 detenidos desaparecidos. Porque yo estoy hablando de mí y también es mi versión como hija. Pero si mi hermano Marcelo hablara, él va a contar otras cosas. Claro. O si el hermano de mi papá, y todos los que murieron hasta ahora sin saber nada. Mira, te cuento esto cortito, lo que yo contaba hoy de la esperanza de la democracia, ¿no? Cuando adolescente, que íbamos a recuperar la democracia, yo lo que más pensaba era que iba a aparecer mi padre. Porque que además ahí iba a aparecer tu hay padre. Que pensar que los últimos liberados y liberadas fue el 14 de marzo del 85. Entonces, ¿por qué no los podían tener de alguna forma como tenían a los rehenes? Y no me olvido más ver al primer presidente después de la dictadura, a Sanguinetti, hablando por la tele. Mi abuela estaba al lado mío. Mi abuela, Mamina, la mamá de mi papá, miraba la tele y lloraba y decía, no, no. Y Sanguinetti, el primer presidente, decía, después de 11, casi 12 años de dictadura, acá hubo una guerra y en todas las guerras hay muertos y los desaparecidos están todos muertos. No hay que tener los ojos en la nuca. Mi abuela al año se murió de un infarto, en el año 86. Entonces, ahí continuó la impunidad, porque la impunidad empezó en este país con el terrorismo de Estado, cuando te secuestraban, te mataban, te torturaban, te violaban, sentían que contigo podían hacer lo que quisieran, no respetaban nada, fueras menor, fueras mujer, embarazada, fueras hombre. Y después el primer presidente de la República continúa con la impunidad diciendo, acá fueron 11 años de guerra. Pero señor, ¿de qué me está hablando? Entonces es un proceso muy largo de impunidad, que cuesta mucho sanar, que lo poco que se ha conseguido ha sido en cuentagotas, y son cosas... Nosotros ahora recién tenemos la sentencia de la Corte Interamericana por el caso de mi papá, el caso de Eduardo González y de las muchachas de Abril. Muchachas que fueron acribilladas en el año 74, muchachas de 19 años, de 22 años, Silvia Reyes embarazada de 3 meses, las fueron a buscar a la casa y las acribillaron. Recién ahora la Corte Interamericana dice el Estado uruguayo es responsable.
Y también el Tribunal de Apelaciones acá en Uruguay dice, Rebollo es responsable y Gavazo que ya murió. Entonces son cosas que hoy parecería que todavía escuchás cada disparate, que todo eso se pone como de vuelta en duda. Sí, no te puedo decir más que sí, porque es así, porque hay una cosa que muchas cosas se están poniendo en duda. En el caso tuyo, además, por el lado de tu madre, hubo un compromiso que ella asumió en principio en la comisión por el voto verde y que de alguna manera continúa al día de hoy en tratar de, en la Secretaría de Derechos Humanos, en tratar de seguir ayudando a resolver estos problemas. Digo, ¿cómo viviste ese proceso también de tu madre y de incorporar, que ella se fuera incorporando de alguna manera, bueno, con la mujer de Michelini y con Gatti, ¿no? No, sí, por supuesto. Ella fue un baluarte en ese sentido y cuando le pareció que tenía que ponerse al frente con Elisa lo hizo y todos apoyamos eso, por supuesto. Después los Gutiérrez somos muy independientes y todos muy habladores todos, y todos tenemos nuestras opiniones. Qué bueno yo me eso. acuerdo como bastante atrevido de Son mi parte. muchos, ¿no? Son 5. Bueno, ahora somos 4. 4. Bastante atrevido de mi parte, me acuerdo de haberle dicho que no veía con tan buenos ojos que empezara a hacer política activa. Ella, después del referéndum, empieza a militar para el Movimiento Nacional de Rocha de Carlos Julio Pereira. Y ahí, nada, ella empieza una carrera personal y propia en el que los hijos fuimos acompañando, pero siempre con nuestra manera de ver las cosas. Por supuesto que siempre ha sido un sostén para nosotros y es quien ha llevado la cosa adelante. Pero se vive todo con bastante independencia dentro de mi casa. No quería olvidarme de algo que tiene referencia a lo que ella decía. Yo hoy decía que hubo una imagen muy fuerte que me provocó llevar adelante el audiovisual y contar la historia de mi padre, que es nada más y nada menos que la foto del cadáver. Claro. Que no las habían visto, que no se habían mostrado. No sabían ni que existían. Claro. Y hay 2 fotos del cadáver, una cruda y otra limpia, digamos, en la morgue. Y uno lo vivió con mucha crudeza, pero claro, es lo que a un montón de gente le falta. Sí, claro. Entonces yo la escucho hablar a ella y me quedo helado, porque no me puedo imaginar la sensación de la experiencia de un desaparecido. O sea, yo vivo todo esto con dureza, teniendo un cuerpo y una tumba y una fecha y un cementerio donde ir. Yo me pongo en el lado de ellos, que me pasa hace mucho tiempo, y me causa un conflicto importante porque debe ser algo muy, muy, muy difícil de llevar adelante. Claro, porque de alguna manera, digo, es espantoso, lo que estamos hablando, no hay mejores ni peores, ¿no? Esto es horrible todo. No, bueno, pero pero te entiendo, pero el poder darle un punto final. Exacto, bueno, exacto. Es horrible, a mi padre lo mataron, le pegaron un tiro en la cabeza, lo metieron adentro del baúl de un auto, lo dejaron abandonado abajo un puente. Es horrible, ¿no? Es horrible. Y además, claro, eso no importa tampoco. A veces es horrible por donde se lo mire. Iba a decir además, una persona que no hizo nada. Además. Que no hizo nada. Ni nada menos. ¿Ya? Porque, digo, tu padre fue un diputado, ¿ya? Fue un legislador que en un momento determinado de su vida seguramente temió por su vida, por la familia, y dijo, bueno, vámonos, porque acá no podemos seguir. Quizás siguiendo las palabras de Wilson, y se fue a vivir a la Argentina y quiso ser solidario y vinieron y lo mataron, punto. Nunca hizo nada. Digo, nunca hizo nada como para merecer que el Estado lo mate. También es cierto que tenía su propio actuar, ¿no? Era un tipo independiente, con criterio propio, y si bien respondía a Wilson, hay un trabajo de él propio que tiene que ver con los contactos. Yo me refería a que quizás influido por que Wilson se va. No, por supuesto. No, en ese sentido me refiero, no, después no era no me refería a lo político.
Así no era un dirigente sindical, nunca estuvo en una guerra. Nunca. ¿Tá? Era un hombre que trabajaba en la UTE y que lo que hacía era, bueno, tratar de conseguir mejores condiciones de vida para los trabajadores de la UTE. O sea, estamos hablando de gente de paz, no gente de guerra, y uno lo desaparece y al otro lo mata. Y bueno, y creo que lo que importa en este momento, de alguna manera, es ver si podemos conseguir que no se olvide. Exacto. ¿Por qué? Porque yo quizás soy pesimista, pero yo tengo la sensación de que se va olvidando. ¿Tá? Y esto lo iba a plantear más adelante, pero se lo voy a plantear ahora porque en estos 2 días le pregunté a 2 jóvenes que tienen 20 y 18 años y que son mis nietos. O sea, viven en mi casa. Fuimos exiliados, sabemos de la vida de los desaparecidos, sabemos de los asesinados. Le pregunté a los 2, ¿sabes quién es Gutiérrez Ruiz? No. Los 2 me contestaron que no. Uno me dijo no y otro me dijo, es un jugador de fútbol. No, es horrible. Y uno estudia en la universidad y el otro está terminando secundaria. Entonces, eso es lo que está mal. Que de repente saben cómo se llamaba Pericles, el no sé qué de Grecia, y no conocen esta historia reciente. Entonces, no sé, me parece que hoy por hoy esa tarea es gigante, porque tenemos que lograr que sepan esta historia, que la conozcan, ¿no? Y ahí de alguna manera no sé si no deberíamos, si el propio Estado no debería exigírsele que reconozca el 20 de mayo, ¿verdad? Como el día que mataron a Gutiérrez Ruiz, a Michelini, que eran representantes electos por el pueblo, y como el día de recordación de los desaparecidos o de exigir, no sé, capaz que estoy entreverando las cosas. No, bueno, pasa que es bruto tema. A mí me provoca una dualidad el tema importante, porque entiendo lo que decís y trabajé para eso, y lo sigo haciendo. Difundir, que se sepa. Ahora, veo a las nuevas generaciones agarrar la posta de esto y me da un dolor. Me da un dolor porque siento que no se lo merecen. Deberíamos haber terminado con este tema y no pasar las postas. Claro, después la realidad te lleva por delante. Y por ejemplo, yo quizás en estos 50 años hay una causa abierta y quizás logre que el Estado y la justicia uruguaya reconozca que la inteligencia militar lo secuestró y lo asesinó. Yo con eso estoy tranquilo. Yo personalmente quedaría tranquilo, ni siquiera me interesa la cárcel. ¿Y acá cómo hacemos? No alcanza con eso. Hay que saber dónde está ese cuerpo y qué pasó con él. Entonces, la realidad me dice que sí, que esto va a seguir y va a involucrar a nuevas generaciones y las nuevas generaciones se van a involucrar con eso. Porque es cierto lo que tú decís, pero por otro lado vas al 20, vas a la marcha y ¡guau! ¡Qué cantidad de gente! No, por supuesto. Y cada vez Qué yo creo cantidad de que gente. hay más jóvenes. Y Eso, cada vez hay más jóvenes. sin duda que también hay otros que no, pero yo siento que cada vez hay más jóvenes. No, perdón, porque ellos van a la marcha, van. pero No no tienen saben idea. por qué. Claro, bueno, ¿Entendés? eso es Ellos lo van que a la marcha. es A lo que me importante, refiero es claro. eso. Es decir, pero ¿por qué no saben? ¿Por qué no hay un profesor o 2 o 3 o 5 profesores en la enseñanza secundaria que les digan lo que pasó? Perdón. Claro, lo que pasa que es eso, ¿no? Es un tema de Estado, es un tema de responsabilidad del Estado. Nosotros ahora que tenemos esta sentencia, que es la segunda sentencia después de la sentencia Hellman, que son sentencias muy importantes, porque es un pasito más y son sentencias yo creo que sirven para todos los detenidos desaparecidos, porque por ejemplo con el caso Hellman, que fue hace 10 años, se logró crear la Fiscalía Especializada de Delitos de Lesa Humanidad, que fue fundamental. Recién en el 17 se logró crear, o sea, todo tan lento. O sea, si la impunidad estará metida
Pero esa fiscalía logró justamente unir tantas causas, más de 300 causas que estaban desperdigadas por todos lados, que no se podía avanzar. Y de alguna forma un poquito más se ha ido avanzando. Pero lo que voy es, con esta sentencia que la Corte 8 puntos reparatorios exige, siempre pensando en el nunca más, ¿no? ¿Tá? Uno de los puntos es un acto que tiene que hacer el Estado de reconocimiento de que el Estado fue responsable. Porque nosotros durante la dictadura, cuando salíamos a reclamar ustedes lo que les había pasado durante la dictadura, o nosotros con familiares desaparecidos o familiares secuestrados que no sabíamos dónde estaban, o presos o presas políticas, nos decían que no. O sea, era como decir no, o sea, esto no pasa en este país, no, o sea, tuvimos que pasar muchísimas cosas para lograr hoy, a 50 años del golpe de Estado, el año pasado, tener esta sentencia de decir, no, señores, el Estado fue y es responsable. Entonces, en el acto público, ¿qué es lo que nosotros pedíamos? Que el presidente de la República, que es el mando máximo de las Fuerzas Armadas, es quien tiene que presidir ese acto, porque es la forma de decir, a ver, esto no puede pasar nunca más, el Estado uruguayo es responsable de esto. Y sin embargo el presidente no quiere estar. Entonces son temas tan complicados, porque yo digo, ¿por qué el presidente no quiere estar? No sabemos por qué el presidente no quiere estar. Pide que esté la vicepresidenta. No tenemos nada contra Argimón, al contrario. Pero esto, por la magnitud y por todo lo que tú decís, la importancia que tiene que ser el mandatario máximo. El representante el primer representante del Estado. Primer representante del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, donde puede exigir, señores, digan lo que saben. Porque acá el único presidente después de la dictadura que exigió eso fue Tabaré Vázquez. Porque Valle, no podemos olvidarnos lo que hizo con la Comisión para la Paz, que fue como empezar a abrir una puertita, porque hasta el momento acá no pasó nada. Y Tabaré Vázquez fue el primero que exigió, pero los resultados fueron vergonzosos, porque una vez más mintieron, porque por ejemplo dijeron que el maestro Julio Castro había muerto poco menos que de depresión y que sus cenizas habían sido cremadas, como la de mi padre y la de tantos más, y esparcidas románticamente en el batallón 14, y apareció el cuerpo del maestro Julio Castro con un balazo en la cabeza. Claro. Entonces, vuelven a mentir. Eso es impunidad metida hasta los huesos. Y ellos se sienten orgullosos de lo que hicieron. Se sienten orgullosos de lo que le hicieron a tu padre, a mi padre, a los 197 detenidos desaparecidos, a los miles de presos que pasaron por este país. Y hoy hay gente que los defiende y los apoya y le quiere dar la prisión domiciliaria. Y vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto hoy en Uruguay? Y está pasando. En el 21, cuando fueron a hablar ustedes se acordarán, fueron a hablar con Lacalle y a pedirle que liberara a los presos de Domingo Arena porque estaba presa la democracia ahí. ¿Quién puede decir un disparate tan grande? Por supuesto que Lacalle no accedió, pero ahora están haciendo esta ley. Familiares le pide por favor que se ponga en la ley, que se aclare. Bueno, bien, quieren mejorar la situación de los de 70 años, bueno, que se aclare que las personas que fueron responsables del terrorismo de Estado no pueden abarcarse en la ley y dicen que no, pues no se puede discriminar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en realidad los jueces pueden determinar la prisión domiciliaria de cualquier persona mayor de 65 años. La libertad del juez para determinarlo no está cercenada y la ley esta... Creo, yo soy medio burro en esto, lo que haría sería obligar a que la justicia tenga que cumplir con esa. Bueno, simplemente antes de ir al último bloque, la próxima marcha, la consigna de la marcha es ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Los invito en un momento a reflexionar sobre este final. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo.
en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, seguimos conversando con Karina y con Mateo. Yo les decía, la consigna de la última marcha fue ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Bueno, un poco para resumir esta larga conversación, que yo creo que fue muy ilustrativa y es dura, pero bueno, valió la pena. Bueno, me decías, hay procesados o en inicio de proceso, pero todavía no hay ninguna condena sobre el asesinato de tu padre. Y algo me decías de ahí que sacan información para un lado, sacan información para el otro como despistando. Bueno, son como dos cosas diferentes. Una, la causa actual, que están hay procesados para abrir un juicio contra, y en realidad a mí lo que me interesa no son tanto los nombres, sino contra el Servicio de Inteligencia del Ejército. Acá nos topamos contra un problema, esto es muy personal, que es que hay muchos muertos, quedan pocos vivos en la responsabilidad jerárquica. Claro. Entonces se van cayendo. Entonces todos estos que estamos juzgando nosotros están juzgados, son los mismos en todos los casos. Es inteligencia militar del ejército. Entonces, le recaen todas las causas, esas que hablaba de algunas causas, a casi la misma gente. ¿Qué pasa de eso? Es que no tenés ninguna esperanza, yo por lo menos, de que hablen o que digan algo. Ya tienen la vida arruinada, ya están, si vamos nombre por nombre, ya están, van a estar presos toda su vida, salvo que pase algo. Entonces, no tengo muchas expectativas en cuanto a que suceda algo en el juicio de parte de ellos. Simplemente que el fiscal tiene herramientas como para llevar adelante la conclusión de que ese asesinato y ese secuestro se hizo con inteligencia del ejército organizándolo. Entonces, es por ahí donde yo quedaría semiconforme. Yo no hablo ni de justicia a esta altura, hablo de poner un poco las cosas en orden y la historia en orden. Y yo con eso me conformaría hoy. Lo otro que me decías que es la desinformación, es algo que nosotros venimos viviendo desde el año 85, cuando se hizo la comisión parlamentaria Miquelini Gutiérrez Ruiz. Ahí ya se mandó un testigo que no era, dijo cosas que no eran, una enfermera tal, la de Trías, no sé si se acuerdan de eso, sí, despistando la información. Y ahora hace poco, en el 19, porque nosotros pedimos esa comisión como referente para el juicio en Argentina porque se encontró Bacacay, que es un lugar atrás de Orleti, sí, y no me quiero extender, pero sí, todo eso removió muchísimo, sí, lo nuestro y alimenta, digamos, lo de acá. Salió un programa en otro canal hablando de que de la familia de Gutiérrez Ruiz habían pedido eso, y en vez de hablar de Bacacay, que era lo importante, no, empecé a hablar de Trías de nuevo, de la información falsa. Entonces yo lo dije, 2019, dije, qué problema tenemos. Está habiendo una impunidad en retroceder en la información encima. Exacto, y sí, eso para mí fue un golpe. Es como empezar todo de nuevo. Sí. Entonces a eso me refería. En un momento hoy hablaste de las palabras guardadas de este libro, tercera edición que me trajiste, que es un libro de testimonio, ¿no? Sí, más que de testimonios, o sea, nosotros fue a partir de las denuncias de gente por la Operación Morgan, ¿no? Que sufrieron los abusos que sufrieron por el Estado, por el terrorismo, y nos dimos cuenta justamente todo esto, por la impunidad y por lo lento que viene la justicia, que era importante contar las historias. Y no quisimos que fueran exactamente testimoniales, sino un poco ficcionadas, ¿no? Ficcionadas, es verdad. Por eso buscamos al profesor Luis Massi, se le ocurrió a Clarel de los Santos, es un historiador, es uno de los que escribe, uno de los compañeros, y con él empezamos a hacer un taller de escritura. Ninguno habíamos escrito nunca, entonces imagínate, yo pensaba cuando vos contaste hoy, cuando llegaste con la película, ¿no? El documental, todo lo que tuviste que enfrentarte, y
bueno, yo de alguna forma fue a través de esto, Claro. con la escritura, con el taller, encontrarme con personas que habían estado presas con mi madre, escuchándolas contar cosas que mi madre nunca nos quiso contar porque nos decía que no queríamos que sufriéramos más de todo lo que habíamos sufrido, no quería que tuviéramos odio, y yo creo que era porque ella no podía contarlo, además, ¿no? Las palabras guardadas. Las palabras guardadas, así fue. Entonces, bueno, esto fue realmente en el 17, pero fue, o sea, hicimos 3 ediciones de 2000 libros cada edición, que es bastante, y fueron muy seguidas. Y hoy, a 50 años del golpe de Estado, me parece que es importante que las nuevas generaciones lean, sepan, se enteren por todo lo que hablábamos hoy. Más allá de que estoy convencida que cada 20 de mayo es mayor y van más jóvenes, por suerte, pero bueno, es necesario saber qué pasó. Como dice Patricio Guzmán, lo debes de conocer, del documental Nostalgia de la Luz, la memoria es como la gravedad, siempre nos atrae. Y es así. Qué buena frase. Mateo, muchas gracias por haber favor. venido. Gracias, profe. Gracias por tu generosidad. Karina, fue un gusto que hayas venido. Espero que hayamos aportado un grano de arena Ojalá que sí. en esto de tratar de que no se olvide. A ustedes los invito para el próximo domingo, donde estaremos haciendo un nuevo programa de Ideas Cruzadas, recordando siempre que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta el domingo.